comienza con una chica llamada Ana, la cual iba a la universidad y vivía una vida de lo más tranquilo y de lo más normal. Y tenía un trabajo de medio tiempo. En un día de clases, Ana nota a este otro estudiante, el cual era muy alejado a los demás. Al terminar la clase, Ana se le acercó para avisarle sobre las boletas de asistencia, que tenía que firmarla, pero el chico misterioso le respondió fríamente, aunque más adelante ella notó de que sí era una buena persona. Por eso volvió a acercarse a él, con la excusa de que pueden estudiar juntos. Desde ese momento vemos que ambos se acercaron demasiado. Un día, mientras caminaban juntos, Ana le explica el origen de su nombre, y es que cuando ella nació, las flores Cosmo se encontraban en pleno florecimiento, y cuando su padre lo notó, pensó en criar a su hija de una manera de que jamás deje de sonreír, sin importar las dificultades que pase. Por eso, cuando sus padres fallecieron, mantuvo una sonrisa, aunque eso causó críticas de sus familiares. Pero el chico le respondió que mientras ella creyera que tiene razón, no importaba lo que pensaran los demás. ¡Ay, qué bonito! A medida de que pasaba el tiempo, juntos los sentimientos iban creciendo, y aunque el chico nunca le reveló su nombre, le reveló sus deseos, que es tener un hogar en donde pueda decir, ya volví. Ana, al escuchar eso, le responde de que ella podría ser la persona que le dé la bienvenida, dando a entender de que le gusta. El chico entendió a la perfección, pero algo como que no cuadra. Por eso al otro día decide reunirse con Ana en un lugar bastante alejado, en donde nadie pueda verlo ni escucharlo, porque tiene un secreto que decirle, un secreto que nunca le ha contado a nadie. Así que le pide que cierre los ojos, y cuando le pide que lo abra, ve su verdadera forma. Soy Batman. Déjate de broma, ¿quién eres tú? O sea, de que es un furro, aunque le explica de que es un hombre lobo y le cuenta la historia sobre estos. Y es que en un tiempo atrás, los lobos y los humanos estuvieron juntos y tuvieron hijos. O sea, de que un humano y un lobo hicieron cositas y salió un bebé de ahí. Pero al pasar del tiempo comenzaron a cazarlos, hasta el punto de casi extinguirse. Pero el padre del chico era uno de los últimos de la raza, por eso tuvo que ocultarse por un buen tiempo, aunque a pasar de los años pudo dominar su transformación y vivir con los humanos. En el presente vemos que Hannah había aceptado tal como él es, y tuvieron acción esa noche. Desde ese momento su relación comenzó, no podían estar separados, hasta que un día Hannah fue al hospital, le informaron de que estaba embarazada. Noticia que puso feliz a ambos, así que comenzaron los meses de embarazos, en donde el chico nunca se despegó de Hannah y siempre la cuidaba, hasta que llegó un día nevado, un día que nació su hija, Yuki, nombre otorgado por haber nacido en la primera nevada de invierno. El tiempo pasó y la familia la pasaba de maravilla, hasta el punto de que decidieron tener otro hijo, el cual nació en un día lluvioso y fue llamado Ame. Esa misma noche el chico había desaparecido sin dar noticia de su presencia. Hannah, preocupada, decide salir a buscarlo en todas partes, hasta que llega en un puente y nota a un lobo ahogado con los mismos ojos de su esposo. Estaba rodeado de plumas, como si estuviera cazando algo. Así que sí era el padre de sus hijos, que estaba muerto por salir a cazar comida para su familia. No es cierto. El personal de limpieza inmediatamente lo tiró a la basura, dejando destrozada a una madre soltera. Desde ese entonces, Hannah comenzó a soñar con su esposo, el cual se alejaba de ella, pero volvió a la realidad y vio a sus hijos y el dinero que le quedaba, además de que el único recuerdo que le quedaba de su esposo era una licencia de conducir desgastada, pero tomando fuerza le promete de que criará a sus hijos bien, lo cual no sería tan fácil, porque tenemos a Yuki, una chica muy inquieta que se movía a todos lados y también se transformaba en lobo. Al mismo tiempo, Hannah tenía que cuidar de Ame mientras hacía las tareas del hogar, el cual también podía transformarse. Pero Yuki era la más molesta, pero Hannah nunca se rindió. Pero un día Yuki comió algo indebido y Hannah no sabía si llevarla al hospital normal o a una clínica veterinaria. Pero por suerte Yuki no era normal, ya que se recuperaba de una forma milagrosa y quería seguir comiendo. Un día de esos, Hannah los llevó a un parque a pasear, pero Yuki se descontroló y le ladró a un perro, así que la tomó y huyó preocupada, ya que temía que le quitaran a sus hijos. Esa misma noche, Ame no dejaba de llorar, por eso apareció una vecina a regañar a Hannah.
por los ruidos y seguían hasta el punto de que querían desalojarla. Además, llegaron los servicios para niños para saber cómo estaban, ya que nunca tenían revisiones médicas. Por suerte, Hannah los alejó y un día, mientras sus hijos se divertían en la naturaleza, esta comenzó a reflexionar de que sus hijos qué lado van a escoger, si ser un lobo o ser un humano. Por eso decidió de que ellos tomaran esa decisión y lo harán en un lugar donde puedan hacerlo. Por esa razón se mudó a un campo, a una casa que no estaba muy buena, que digamos. Por eso el alquiler era muy barato y no tenía vecinos a su alrededor. Por eso Hannah terminó aceptando, ya que así sus hijos podrían estar libremente, ya que nadie los molestaría. Así que comenzaron a remodelar la casa, aunque una vez que Hannah la arreglaba, algo otra cosa parecía. Pero eso no la detuvo y siguió trabajando, mientras los niños disfrutaban de sus alrededores. A medida de que pasaba el tiempo, la casa fue mejorando y los niños fueron creciendo. Y así fueron creciendo los gastos. Por esa razón, Hannah decidió cultivar. Por otra parte, vemos que Yuki iba muy seguido a la montaña, ya que siempre se transformaba en ese lugar y hacía lo que ella quería. Y peleaba con cualquier tipo de animal y se lo presentaba a su madre, pero esta le aconsejaba de que no peleara con ellos. Regresando con los cultivos, Hannah comenzó a estudiar sobre estos y le dio unos buenos resultados, ya que estaban creciendo. Pero un día hubo una fuerte lluvia arruinando todo, así que pidió consejos a los demás agricultores y comenzó desde el principio sembrando tomates, los cuales terminaron arruinados por el moho. Aunque aún así no dejó de sonreír. Un día de estos, esta notó a este anciano con cara de amargado, pero aún así este se acercó a él para saludarlo. Pero el viejo le contestó con una voz gruñona de que esa forma no es la forma de sembrar, y aunque siga, nada va a crecer si sigue con ese método. Después se termina alargando, dejando a una Hannah desconsolada. Pero más tarde llegó la hija de ese viejo para darle semillas, ya que su padre le contó lo sucedido. El día de la siembra aparece el viejo otra vez para enseñarle cómo se hacen las cosas. Así que fue un día bastante duro para Hannah, ya que el viejo era como un capitán dándoles órdenes y Hannah seguía todo al pie de la letra. Cuando terminaron, el viejo le mencionó cómo debe de seguir y después de eso se fue y Hannah se terminó desplomando de tanto trabajo. Después de ese día, las personas se acercaron a Hannah para brindarle ayuda, y es que además le terminaron enseñando sobre las cosechas también y le traían bastante productos. Además, por fin pudo hablar con madres al igual que ella, aunque Hannah no dejaba que sus hijos se acercaran a los demás, cosa que no le gustaba a Yuki, ya que ella quería socializar con los demás, pero Hannah no se lo permitía por el miedo de que sus hijos terminen como su padre, porque los humanos podrían dispararle. Al tiempo, las cosechas comenzaron a dar frutos y como agradecimiento, Hannah comenzó a repartir a los demás de su cosecha, pero eso fue devuelto con más regalos y la nevera estaba tan repleta de alimentos que no cabía otro más. Pero al otro día alguien le llevó uno más grande para ella. Más tarde, por fin Hannah se encontró con el viejo, en donde ella le terminó agradeciendo por la ayuda que le había dado. Y es que Hannah descubrió su forma de actuar, y es que es una buena persona, aunque su actitud demuestra todo lo contrario. Y después de un tiempo comenzó el invierno y Hannah pensaba en lo duro que fue el principio, mirando la foto de su marido. A la mañana siguiente nota de que todo está lleno de nieve, así que comenzaron a divertirse en familia. Los chicos se transformaron y Hannah le caía atrás con una enorme alegría, como si hubiera ganado la lotería. Al regresar a casa, Ame tiene un accidente que se terminó cayendo en un río helado y la corriente estaba bastante fuerte. Ame fue arrastrado al fondo. Por suerte apareció Yuki, que lo terminó salvando. Ame se encontraba bien, pero estaba bastante pálido. Desde ese entonces algo cambió en él. El invierno había acabado y los niños seguían creciendo y Yuki tenía un nuevo objetivo, y es ir a la escuela, pero Hannah no quería, aunque después de reflexionar un poco decidió de que debería de ir a una escuela, ya que era su derecho, pero le avisó de que no debe de transformarse delante de los demás, ya que esto podría asustarse y si no logra controlarse debería repetir un conjuro que ella le enseñó. Al otro día era su entrada a la escuela, en donde todo estaba lleno de niños, cosa que la ponía nerviosa, pero se calmó a ver a su madre. Los días pasaban y Yuki se integraba más a la escuela, incluso hizo amigos, los cuales se alejaron de ella por su pasatiempo, era capturar bichos. Mientras tanto, Hannah buscaba un trabajo para llevar dinero a casa y consiguió uno en una reserva natural, aunque el sueldo no era tan bueno, era algo. Además tenían un lobo y es que ella quería saber de él,
para saber cómo criar a sus hijos, pero resulta que este había perdido sus instintos por tener tanto tiempo el cautiverio. De regreso a casa, Ame le platica a su madre sobre su padre y de que le gustaría verlo, y Hana le responde de que ella también quisiera verlo. Regresando con Yuki, sus compañeras se alejaron de ella por su pasatiempo, cosa que la hizo sentir triste, situación que se la contó a su madre y esta se terminó riendo, pero al final la terminó ayudando haciéndole un vestido de flores, y sus compañeras al verlo pensaron que era bonito y se acercaron a ella. El tiempo comenzó a pasar y los niños comenzaron a crecer y ambos ya ingresaron a la escuela. El tiempo pasaba y vemos que a Ame no le interesaba la escuela, ni las clases ni nada por el estilo. Todo lo contrario a Yuki, es que a él le encantaba ir junto a su madre a acompañarla al trabajo para ver al zorro y relacionarse con él. Y es que al parecer sus instintos estaban aumentando. Regresando con Yuki, ella se había adaptado al mundo humano bastante bien, pero un día llegó un chico llamado Sohei, el cual se sentaba atrás de ella y le preguntó si tenía un perro, ya que olía a uno. Esas palabras descolocaron a Yuki, la cual fue al baño a limpiarse. Desde ese entonces Yuki se alejó cada vez más del chico, cada vez que este se le acercaba, pero este seguía insistiendo, ya que no sabía lo que había hecho mal, pero terminó rebasando un límite y Yuki terminó atacándolo. Hana, preocupada, va a la escuela y se dio cuenta de la situación, así que hace que Yuki se disculpe y ella, apenada, también lo hace. Pero Sohei comentó en voz baja de que ella era un lobo, palabras que escuchó Hana, la cual se sorprendió y se asustó, ya que posiblemente fueron descubiertos y le quitarán a sus hijos. Por suerte no lo tomaron en serio. Más tarde, cuando estaban en el coche, Yuki, apenada, le dice de que todo es su culpa a su madre y que tendrán que mudarse, y por eso le dice a su madre que lo siente mucho, y su madre termina consolándola con un abrazo. Los días pasaban y Yuki decidió no ir a la escuela, pero Sohei sí iba a verla para darle las tareas que dejaban. Un día de esos, ella no estaba y Hana terminó invitando a Sohei a la casa, en donde le preguntó a qué se refería que un lobo lo había atacado. Aquella vez, Sohei se excusa de que simplemente estaba hablando cosas sin sentido y que simplemente lo que sucedió no fue culpa de Yuki. Un día de esos, por fin se reencontraron y Sohei le dice de que la herida que le dejó le quedó genial y así por fin se reconciliaron. Por otro lado está Ame, el cual casi no va a la escuela, sino que pasaba todo el tiempo con su maestro en la montaña, el cual le enseñaba todo sobre la vida salvaje en las montañas, y Hana quiere saber quién es ese maestro. Por eso mismo le pregunta a los demás, pero un día de esos Ame le enseñó quién era, y es nada más que este zorro, y como agradecimiento esta le ofrece un pan y un durazno, y el zorro toma el durazno. Ahí Ame va tras de él, en donde vemos que le enseña cómo cazar, en donde está el agua donde puede beber, cómo ocultarse del enemigo. Todo eso combinado hace sentir a Ame alguien libre, cosa que nota su madre, de que su hijo ama la naturaleza. Ame quiere que Yuki también lo acompañe a hacer todo eso junto a su maestro, pero Yuki no, quiere hacer todo lo contrario y le dice que vaya a estudiar como un humano normal. Pero ambos comienzan a pelear, ya que Ame piensa de que es un zorro y de que Yuki piensa de que es una humana, así que esa pelea llega a los golpes. Incluso la madre no pudo pararlos, y cuando ambos terminaron estaban llenos de heridas que ambos se causaron. Y Hana se dio cuenta de que ambos están muy separados y se siente inquieta. En el último verano de la primaria, la lluvia intensa comenzaron a romper un récord de tanta lluvia que había caído. Eso provocó desastres en la montaña, en donde muchos animales resultaron heridos, incluyendo el maestro de Ame. Este le cuenta a su madre lo sucedido y de que ahora quiere convertirse en el guardián del bosque, reemplazando a su maestro. Pero Hana no quiere, ya que solo tiene 10 años, así que le pide por favor que no vuelva al bosque. Mientras tanto, Yuki tenía sus problemas, y es Sohei, y es que la madre de este posiblemente se volviera a casar, cosa que comentaban los demás compañeros, pero él no sabía nada. Al otro día, por la radio, informa de que el tiempo no va a mejorar, ya que posiblemente hay una tormenta. Pero como quiera, Yuki decidió ir a la escuela, mientras Hana y Ame reforzaban la casa, aunque Ame no dejaba de ver la montaña. Más tarde comenzó una fuerte lluvia, en donde
donde la luz se fue y los estudiantes fueron retirados al gimnasio, en donde van a esperar a sus padres. Pero Suhei se quedó, ya que tenía algo en la mente. Regresando a la casa, Hana quiere salir a buscar a Yuki, pero resulta de que Ame se había ido, ya que quería ver cómo estaba su maestro. Hana decidió seguirlo bajo la fuerte lluvia, y es que es muy peligroso salir a la montaña con ese tiempo, pero eso no le importa a Hana, ya que seguía adentrándose más al bosque. Y no importaba las veces que ésta se caía, seguía adelante. Mientras tanto vemos a una Yuki preocupada, la cual decide salir afuera. Regresando con Hana, se terminó encontrando con un enorme oso, pero resulta de que este estaba ahí junto a sus crías. Hana se terminó desplomando, preguntándose en dónde estará su hijo, pero aún así se terminó levantando y siguió su camino, pero terminó mal, en donde se golpeó la cabeza y se terminó desmayando. Mientras tanto, en la escuela los demás niños eran recogidos, hasta que quedaron estos dos solos, los cuales comenzaron a hablar de su futuro. Cuando llegaron al salón, deciden mirar la lluvia, la cual caía con una furia y también con una delicadeza. Susei aprovecha ese momento para contarle a su amiga de que su madre seguro no vendrá por él, porque ella se ha casado y está embarazada, y cuando ese bebé nazca ya no lo van a necesitar. Resulta de que Suhei sabía todo lo que comentaban de él y solo fingía en no saberlo. Así que ahora piensa dejar su casa y ser un luchador o un boxeador profesional y comenzar a vivir la vida de un lobo solitario. Pero Yuki le dice de que es demasiado frágil, pero con una sonrisa este le demostró que no y terminó conmoviendo a Yuki, la cual terminó revelando su secreto. Así que abre la ventana y le muestra cómo en realidad ella es, y es que ella tenía el deseo de contárselo. Suhei le responde de que lo sabía y que no se lo contará a nadie, así que le pide que ya deje de llorar, pero Yuki le responde de que no estaba llorando, sino que era la lluvia. Por la mañana todo se había calmado, pero Hana seguía inconsciente, en donde tuvo un sueño con su amado, en donde el lugar estaba lleno de flores. Después de un cálido abrazo, su esposo le dice de que no se preocupara por Ame, ya que encontró el mundo donde él pertenece en realidad. Y vemos a un Ame ahora fuerte y grande, al igual que su padre, cargando a su madre, dejándola en un lugar seguro. Pero Hana, al sentir el pavimento bastante frío, se levanta y ve a un Ame transformado a punto de irse. Pero su madre lo detiene, diciéndole de que todavía no ha hecho nada por él. Pero Ame sabía que eso era todo lo contrario, sino que lo dio todo. Así que decidió adentrarse al bosque, mientras su madre lo llamaba a gritos. La tormenta había terminado y vemos a una Hana sonriendo, diciéndole a su hijo de que viva. Y de forma simbólica, este se despidió, ya que debe de vivir la vida en donde se sienta libre. El tiempo pasó y Yuki siguió creciendo, hasta el punto de que decidió estudiar en el extranjero, mientras Hana seguía en el mismo lugar, en donde preparaba la comida favorita de su esposo y hablaba con su foto cuando se sentía sola. En ese momento escuchó un aullido y resultó ser Ame, el cual nunca se había ido, ya que cada vez que se sentía sola lo escuchaba, como si estuviera a su lado, como si estuviera mostrándole un acto de amor eterno. Y fin.